todos, bienvenidos a Conecta y Desconecta. Descubriendo tu interior, transformando tu vida. El día de hoy hablaremos de un tema que sabemos que no tiene relevancia en nuestra actualidad, pero sabemos que es de suma importancia en tu vida. Así es, el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional. Yo soy Champol Jenny y junto con mi compañera Chalecha Andamaris hablaremos de ese tema que es relevante para tu vida. Vamos a comenzar. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la inteligencia emocional? Sí, yo he escuchado hablar de la inteligencia emocional y es lo que explora tus emociones y te ayuda para un bienestar positivo en tu vida. ¿Y has escuchado hablar de un caso referente a ese tema? Sí, conozco a una persona que no tiene clara o tiene un comportamiento negativo con sus emociones. ¿Tiene comportamientos raros o algo? Al interactuar con otras personas o cuando está contando algo de otras personas, esa persona como que manipula la situación de sus emociones para que, no sé, hacer quedar mal a otra persona y no tiene un buen manejo de sus emociones. Bueno, yo entiendo lo que me estás contando es que esa persona simplemente lucha, ¿no?, con el manejo de sus emociones, se le dificulta, ¿no?, interactuar de una manera adecuada con las personas, haciendo verse la víctima, ¿no?, haciendo verse la víctima y haciendo quedar mal a otras personas. Ajá, sí, exacto, es eso. Hace quedar mal a las otras personas y cuando interactúa con las otras personas tiene un comportamiento negativo con las otras personas. Muy interesante lo que acabamos de dialogar. Ahora nos trasladaremos con nuestra compañera Yesenia Abigail y nuestra compañera Isla Saraí, que nos estarán dando una entrevista con una especialista en psicología y nos retroalimentará más sobre el tema. Nos dirigimos con ustedes, chicas. Hola compañeras, ¿qué tal? Así es, nos encontramos afuera de la oficina de la psicóloga Dalia Osorio, quien nos ayudará a conocer un poquito más acerca de este tema. Hola, ¿qué tal, maestra? Nos da un gusto tenerla acá con usted. Bueno, nosotros nos queremos presentar. Ella es mi compañera Yesenia. Yo soy Hilda. Ya un gusto conocido. Hoy queremos hablar acerca de un tema. La inteligencia emocional. Okay. Sabemos que este tema no es muy relevante actualmente en la sociedad, pero lo principal queremos saber por qué muchas personas confunden la inteligencia emocional con la salud mental. ¿Esto se debe a algo o usted por qué lo cree? Bueno, es que una es consecuencia de la otra. Al tener una buena salud mental, hablamos de inteligencia emocional, aunque no son lo mismo, pero una te lleva a la otra. Un bienestar integral te lleva a tener una estabilidad emocional y por consiguiente una inteligencia emocional, que esto te ayuda a tener o a dar mejores respuestas para enfrentar las situaciones de la vida. Bueno, está bien. Yo le quería preguntar para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Más definido. Ok, bueno, de hecho Goldman, que es un autor muy importante que habla de la inteligencia emocional, nos dice que es la capacidad de todo ser humano para poder responder de manera adecuada ante las circunstancias o situaciones de la vida. Esto implica, la inteligencia emocional implica desde ser personas con habilidades sociales adecuadas, desde ser empáticos, desde poder tener un autoconocimiento, un autoconcepto de manera correcta. Es toda una esfera que compone la inteligencia emocional. Okay. ¿La inteligencia emocional podría tener algún riesgo si no la sabemos manejar correctamente? Sí, por supuesto. Bueno, como decir inteligencia emocional que no la sepamos, como si tuviéramos un exceso de inteligencia emocional, bueno, todos los excesos no son correctos, ¿no? Hablamos de personas egocéntricas que pueden ver en sí mismas, no pueden ver errores en sí mismas, gozan de una buena autoestima, pero a veces no lo utilizan de una manera correcta y pueden dañar a otros.
Pero es como el único riesgo. Lo riesgoso más bien es no desarrollar una adecuada inteligencia emocional, es decir, estar en el lado opuesto de esto y no desarrollar estas habilidades necesarias para la vida. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las habilidades que se podrían desarrollar? Pues estas que acabo de mencionar, desde las habilidades sociales, que es la capacidad de todo ser humano para adaptarse a los contextos sociales donde se desenvuelve. Sabemos que somos seres sociales por naturaleza, estamos en una escuela, estamos en un trabajo, estamos con nuestra familia y todos los espacios donde nos relacionamos pues son sociales. Entonces la primera habilidad es habilidades sociales. También la empatía, que ustedes han de conocer y saber que es la capacidad no solamente para comprender a los demás, sino para poder sostener o acompañar en el caso que pueda ser necesario. También está la motivación. La motivación es eso que nos mueve, que nos impulsa a poder lograr cosas que nos propongamos en la vida. Entonces también están las otras dos, que es el autoconocimiento, que es toda capacidad que tenemos para saber quiénes somos y saber nuestras capacidades, habilidades, y este autoconcepto va junto con el autoconocimiento. Y estas son las habilidades como más principales que la mayoría de los autores manejan acerca de la inteligencia emocional. Ok, la inteligencia emocional, ¿cómo podría afectar en nuestra vida diaria si no la manejamos bien? Bueno, pues hablando de que si tenemos capacidad para relacionarnos, motivación, empatía, autoconocimiento, si no tenemos esto, pues imagínense qué pudiera ser de nosotros si no sabemos quiénes somos, si nos levantamos cada día sin un impulso que nos ayude a lograr nuestras metas, si no desarrollamos habilidades para relacionarnos con los demás. Definitivamente tendríamos muchos retos importantes para adaptarnos en todos los contextos en donde estemos, y sería muy difícil poder lograr nuestras metas porque no encontraríamos los motivos suficientes para poder hacerlo. Y una de las cosas que también nos afectan en las relaciones interpersonales es esta forma de ser empáticos. Entonces, pues los riesgos o los retos son muchos si no desarrollamos estas habilidades. Creo que podríamos ser seres que estaríamos siendo parte de una sociedad, pero no de una parte de una sociedad activa. Es decir, no nos relacionaríamos con adecuada forma, y eso nos limitaría en todo lo que tengamos que desarrollar como personas. No podríamos estar estables en un trabajo, nuestras relaciones con los demás no podrían fluir. Entonces los riesgos y los retos son muchos. Sería como más difícil al no saber cómo ser empático con las personas, ¿no? Sí, desde no saber cómo ser empáticos, desde no saber cómo relacionarnos con los demás. Ustedes quizá en esta etapa de sus vidas pueden vivir cosas dentro del contexto educativo en donde piensen que de pronto, pues a lo mejor no se llevan con todos, o a lo mejor tienen de pronto trabajos en equipo y eligen no hacerlos. Todo este tipo de cosas que en este momento van a ir desarrollando, que en un trabajo no podemos decir eso. Cuando estamos ya en un trabajo tenemos que saber cómo hacerlo, nos agraden o no nos agraden las personas. Entonces esas son habilidades que hay que desarrollar para poder estar y ser pues seres que nos desarrollamos de manera óptima. ¿Cuál sería o cómo podríamos ayudar nosotros para que ellos conozcan inteligencia emocional o alguna habilidad? Bueno, dicen por ahí que poder decir que ¿cómo lo puedo aterrizar en mi inteligencia emocional? La salud mental debiera ser un derecho y no un privilegio. Es decir, que no solo pocas personas pudieran tener el privilegio de ir a una terapia o tener una atención donde les puedan potenciar estas habilidades, sino debiera ser un derecho de todo ser humano que, por ejemplo, en las escuelas debiera haber un área de salud mental o desarrollo humano en donde les enseñen
a ustedes y a los jóvenes a cómo potenciar estas habilidades y esta inteligencia emocional. Pero bueno, ese sería como el ideal. Sin embargo, desde el momento en que ustedes conocen del tema, están hablando del tema o están leyendo o investigando del tema, se trata de que a través del conocimiento que tienen, también pongan en práctica, aprendan a cómo desarrollar estas habilidades y créanme que cuando aprendemos a hacerlo, no es una meta y ya sé cómo ser empático, sé cómo tener habilidades sociales, sé cómo estar motivado, eso es como, ya lo sé y es parte de mi vida cotidiana, es una constante conciencia de hacerlo, pero ustedes que ya tienen este conocimiento, pues practicar, hacerlo y cuando se relacionen con los demás, a medida que los demás también se den cuenta de la forma en que ustedes son, pues también irán modificando un poco la forma de ser. Entonces, una manera de ayudar a los demás es primero hacerlo nosotros, conocerlo nosotros y también con nuestras familias, con nuestros amigos, poder mostrarles estas formas de hacerlo, porque además, cuando logramos estas habilidades, no solamente es para estar bien con los demás, nos hace estar bien, sentirnos cómodos y más ligeros con todos los demás. ¿La inteligencia emocional tiene alguna cierta edad en la que aparece y desaparece o puede ser para toda la vida? No, son habilidades que una vez que las hacemos parte de nuestra vida, pues bueno, es algo que constantemente elegimos practicar. Recordemos que al ser habilidades, si no las practicamos, no es algo que se fortalezca. Entonces, estas habilidades desde los niños pequeños en las escuelas preescolar y cuando ya empiezan su formación educativa, desde ahí se comienzan a trabajar estas habilidades. Se van fortaleciendo en la medida que vamos siendo adultos y ahora elegimos hacerlo por nosotros mismos. Y no tiene una caducidad, la caducidad es esta. Pues dejemos de existir. Sería un poco más difícil para personas más grandes conocer la inteligencia emocional. Sí, definitivamente es un poco más difícil, es un reto mayor porque, pues, recuerden ustedes, todos tenemos creencias, todos tenemos formas de pensar específicas de acuerdo a cómo nos educaron, a lo que vivimos, todo esto, ¿no? Está ahí como como nuestro registro. Entonces, la gente adulta que ya tiene bien registrado cómo debe ser, cómo es su forma, pues cómo ha conocido las formas de ser en la vida, pues que nosotros les platiquemos de esto, o de empatía, o de todas estas habilidades, si tienen mucha resistencia, pues les va a parecer muy difícil o retador. Pero hay gente adulta muy dispuesta también que reconoce que esta forma o estas creencias no les han ayudado mucho y quieren transformarlas o cambiarlas y se disponen a hacerlo. Pero definitivamente sí es un reto mayor en la gente adulta que ya tiene muy bien registrado creencias y formas de ser específicas. Acuérdense que la cultura influye mucho. Estamos en un lugar culturalmente, vamos a poner solo es un ejemplo, culturalmente machista, con características de ese tipo, pues es un poco más difícil transformar estos pensamientos en otros más saludables. Entonces, por ejemplo, sería un cambio radical, difícil, pero un beneficio para su Sí, vida. sería difícil, sería más retador, pero posible, definitivamente es posible. Okay. Hay una pregunta que, por ejemplo, ¿usted cómo siente? ¿Lo siente, por ejemplo, bien o divertido, curioso al tratar con personas así? Con personas que se resisten a Sí. estos cambios, no lo veo como algo divertido ni curioso, es una realidad. Mucha gente incluso que llega a terapia por alguna razón, llegan, que es gente adulta, vienen con mucha resistencia a hacer un cambio. Saben que algo no les está haciendo bien, pero es difícil. Entonces yo no lo veo así, de hecho lo veo como algo retador y de pronto como algo que me causa
cierta angustia porque sé que puede ser diferente. Ok, ¿tú tienes alguna pregunta? No, bueno. Ok, yo sí. Por ejemplo, había una persona que habíamos hablado anteriormente de que le cuesta trabajo expresar sus sentimientos hacia otra persona y daña a la otra persona cuando está de mal carácter, ¿no? Eso se debe a la a su habilidad o a su resistencia que tiene acerca de eso. Sí, definitivamente las personas que no han trabajado en sí mismas, pues tienen conductas que desafortunadamente dañan a los demás y que si nos vamos un poquito hacia esas formas de responder o esas formas de ser, ni siquiera tienen que ver con la persona que está. Vienen de más atrás, de creencias, de vivencias, de experiencias que han lastimado, que han herido, que han dejado pues huellas ahí y eso hace que sea de esa. No han trabajado en sí mismas, pues tienen conductas que desafortunadamente dañan a los demás y que si nos vamos un poquito hacia esas formas de responder o esas formas de ser, ni siquiera tienen que ver con la persona que está. Vienen de más atrás, de creencias, de vivencias, de experiencias que han lastimado, que han herido, que han dejado pues huellas ahí y eso hace que sea de esa forma. Pero lo importante aquí, que somos adultos, es nuestra elección. Elegimos seguir haciendo cosas para dañar a los demás. No elegimos hacer nada. Es nuestra responsabilidad tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué le diría a las personas que quisieran o no saben que existe la inteligencia emocional o cómo sería? Les diría. Ok, yo diría que siempre hay una mejor forma para ser, para estar y para vivir. Siempre. La que conocemos, la que nos enseñaron, la que aprendimos, pues tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad nos hacemos cargo de nosotros mismos y eso rompe con un círculo de repeticiones familiares. Si queremos hacerle una vida mejor a nuestros hijos, a nosotros, podemos tomar la decisión de transformarlo a través de la inteligencia emocional, a través de la salud mental, a través de todo aquello que es saludable y sea algo que apoye a nuestro bienestar. Ok, de nuestra parte sería todo. Agradecemos muchísimo su tiempo para esta entrevista. Nosotros nos despedimos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a ustedes. Esta fue la entrevista con la psicóloga Dalia Osorio, quien nos ayudó a conocer más acerca de este tema. Nos trasladamos con ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Muy interesante lo que acabamos de escuchar, ¿no crees? Sí, mucha coherencia en lo que nos dijo la psicóloga, mucha razón en lo que nos ha mencionado. Sí, yo siento que con base a lo que dijo es muy importante, ¿no? Saber informarnos sobre cómo nuestras emociones pueden afectarnos o simplemente pueden tener razón en algunas ocasiones y en algunas no. Sí, claro. Hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos mucho por su atención, así como al equipo que estuvo conformado por Chales Engimi, Canul Cupuladriel, quienes estuvieron a cargo de toda la escenografía y cámaras. También queremos agradecer a nuestras entrevistadoras estrella, Balan Yeseña y Cocón Pérez y Lazaraí, quienes estuvieron brindándonos una entrevista muy importante y necesaria para todos. De igual manera, queremos agradecer al docente que está a cargo de la materia, al maestro en educación, Jorge Daniel Pascual Chan, quien nos ha brindado todas las retroalimentaciones para poder realizar este video. Nosotros nos despedimos de ustedes agradeciendo por su atención. Si les gustó el video, no olviden dejarnos un like y compartirlo con sus compañeros, amigos o familia.
De igual manera, no olviden dejarnos su opinión en los comentarios para nosotros retroalimentarles sobre su opinión. Esto ha sido Conecta y Desconecta. Nos vemos la próxima. Bye.